Hello there. Soy Ahsoka Tano y os doy la bienvenida a Transmisión Fulcrum. Bien hallados y bienvenidos a otro programa más de Transmisión Fulcrum. Yo soy Ari, Cizari para los amigos. Y pues, como ya viene siendo, bueno, va a ser costumbre, con Javi Barnizado. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Buenas, aquí muy bien. Con ganas de hablar otra vez otras 4 horas. No creo, pero un ratito. Ellos sabrán cuántas horas son. Nosotros ahora mismo no lo sabemos. Sí. Pero... sí, vamos a hablar un buen rato. La cuestión, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya lo sabéis realmente porque el título lo habremos puesto y obviamente pues tal. Pero vamos a hablar sobre una polémica que ha ido rondando, digamos, Twitter y en general las redes estas últimas semanas, este último mes, con el estreno de Dune parte 2 de Denis Villeneuve. Porque, bueno, digamos que ha provocado cierta discusión, cierto discurso alrededor de que pues Star Wars y George Lucas son una fusilada a Dune. Bueno, digamos que en general se habla mucho de que Star Wars bebe demasiado de Dune, de que es prácticamente una copia barata, cosas así. Nosotros aquí vamos a dar puntos, vamos a exponer puntos acerca de esta cuestión, a dar nuestra opinión y a desarrollar un poco el tema, porque más allá de que creamos que puede ser algo correcto o no decir esto, creemos que se pueden decir y extraer cosas interesantes a la hora de pues hablar de Dune, de Star Wars, que son dos sagas muy importantes en lo que viene a ser la cultura popular, obviamente, así que obviamente va a haber cosas de las que hablar. Y nada, eso, más allá de todo esto también, bueno, sí, antes de nada, informar una cosa. Os recordamos que Transmisión Fulcrum tiene redes, porque sé que hay alguna gente que solo escucha el podcast y pues ya está. Y es para decir que Transmisión Fulcrum como tal, aparte de que es parte de Gookie News y todo el rollo, tiene cuenta en Twitter, ¿vale? Tenemos cuenta en Twitter del podcast. Ahí vamos informando de todo lo que sucede alrededor del podcast, de cuándo se van a anunciar cosas, de cuándo estamos grabando, de movidas así. Así que si queréis estar informados, nada. Pero eso, ahora habiendo dado la presentación, vamos con el análisis. Bien, pues ya que estamos con Dune y demás, vamos a hablar un poquito antes. ¿A ti te ha gustado Dune, Javi? A mí me ha gustado mucho. Hablamos de la película de Villeneuve, ¿no? Sí, claro. Sí, vamos, las dos partes me han gustado muchísimo. Me gustan mucho las novelas. O sea, de antemano eso. Soy bastante fan del tema. No he terminado la saga de Frank Herbert, debo decirlo. Me falta la última. Y la tengo ahí pendiente. Las de Frank Herbert, las del hijo por ahora no estoy interesado en leerlas. Pero sí, por ahora la adaptación de este hombre me parece fantástica. Sí, yo totalmente. O sea, ya creo que algunos lo sabréis si sois muy seguidores míos o a lo mejor de Gookie News. Pero yo recientemente me he abierto un canal de cine. No solo tengo el mío de Cizari de Star Wars, sino que ahora tengo uno de cine. Y pues mi primer vídeo ha sido justamente hablando de Dune, en la que, por cierto, recibí ayuda de Javi. Javi me echó una mano con el guión y tal. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy guay analizar Dune, porque la verdad es una película que a mí también me ha gustado mucho. Yo he leído toda la saga principal de Frank y algunos de los del hijo y de Kevin J. Anderson, que bueno, es un tema que se podía abarcar en un podcast off topic algún día, pero la cuestión es que sí, yo también soy muy fan de ambas películas. He de decir que también le veo cierta mística a la de Lynch. A mí la de Lynch me gusta mucho, ¿eh? O sea, no soy el mayor fan de las de Lynch. Y obviamente las de Villeneuve me gustan más. Pero, ojo, hay cosas interesantes, ¿eh? No, yo le veo cosas muy, muy buenas, a la de Lynch. Soy bastante fan, debo decirlo. Creo que su peor enemigo es el ritmo, el de esa película. O sea, yo creo que es Tino de Laurentiis. Mucho. Yo diría que su peor enemigo es Tino de Laurentiis. Sobre ¿Sí? todo. Sí.
que le puso Pues- bastantes zancadillas a la hora de realizarla. Puede ser, puede ser. Pero bueno, sí. La cuestión. Javi, tú has sido la persona que ha querido, digamos, tratar un poco este tema en el podcast. Ya lo veis, con iniciativa. O sea, es su segundo programa y ya se piensa que se va. En fin. Sí, ha venido Pero, aquí. ahora en serio, ahora en serio. Tú has querido sobre todo abordar este tema. A mí me ha parecido muy interesante. Así que si quieres un poco empezar a plantar la semilla de la discusión, o del debate, adelante. A ver, para empezar, yo había venido aquí con un cierto ánimo un poquito insidioso, vengativo, con cierta malicia, porque sí que es verdad que es una cosa un poco planteada a la contra de una argumentación que se había extendido en Twitter y en redes hace unas pocas semanas. Últimamente no lo veo tanto, pero sí que es verdad Sí, que... al final ya ha pasado un tiempo de Dune y bueno, pues. Sí, claro, es lo típico que al final la conversación como sobre Dune se está diluyendo y con ello todas este tipo de polémicas, se podría decir, o discusiones, ¿no? Pero creo que al final es interesante hablar de esto, más que nada, no solo para responder a esas críticas y todo, sino para intentar desgranar un poco cuáles son las influencias de Lucas, cuáles son las de Herbert, y si de verdad realmente Herbert es una influencia principal para Lucas hasta el punto de haberlo robado todo de ahí. Y por ahí me gustaría empezar también un poco metiendo un pelín de caña a Frank Herbert. Y después de haber dicho que nos gusta y tal, esto es una cosa que creo que es bastante sana, que es coger y a la gente que admiras también saber confrontarla en ciertas cosas y decir, vale, pues esto que dijo no estoy de acuerdo, y formarte tu propia opinión y no seguir a pie juntillas todo lo que dice. Y en el caso de Frank Herbert es que al final toda esta discusión que se está hablando en Twitter viene un poco de él, en el sentido de que él es el primero que dijo que Star Wars lo consideraba una copia de su obra. Sí. Sí, o sea, es una realidad. Sí, él hasta habló, bueno, no sé si eso lo concretó, pero sí que habló de denunciar a Lucas, de que había cogido punto por punto. De hecho, él hablaba como de 16 puntos en común que tenían Dune y Star Wars. Y bueno, esos puntos en común no sé exactamente cuáles son, pero sí que sé exactamente cuáles son de los que se ha hablado y creo que tendrán que ver, porque al final sí que si te pones a coger a las dos obras y a sacar parecidos, que un parecido no tiene por qué ser una copia, ni siquiera una influencia necesariamente, sí que puedes entender qué es lo que tienen similar o lo que puede recordar una a la otra. Pero creo que al final la idea es que tanto uno como otro beben de tantas fuentes que es muy difícil determinar que una sea la principal y que la obra de Lucas, igual que de la de Herbert, que hablaremos más adelante, estén cogiendo una obra concreta y fusilándola por completo. Nada más lejos de la realidad, yo creo que Dune no solo no está fusilada por parte de Lucas, sino que no es siquiera su influencia principal. Sí, quiero hacer un pequeño apunte, y es que cuando nos referimos a fusilar no es literalmente, ¿vale? Sino que fusilar es como un slang, digamos, para decir que la han robado, ¿vale? Es una cosa que... Lo digo por si alguien a lo mejor no lo termina de pillar, que no estamos hablando aquí de ejecuciones públicas. Sí, no. No, y menos de la obra, ¿no? Claro. A ver, yo quiero tocar un tema, y es que Frank Herbert, yo recuerdo justamente esto que estás diciendo, y además críticas duras ante Star Wars, ¿no? En lo que respectaba a lo narrativo, que decía que era muy simple y tal, y no sé qué. Y es del palo, bueno, amigo, también te digo, son medios muy distintos, en plan, quiero decir, no puedes pretender que Star Wars se mueva en los mismos términos que tu obra. O sea, son medios además totalmente distintos, porque es narración cinematográfica, otro es literatura. O sea, que para empezar estamos comparando obras que se mueven en términos muy distintos, ¿no? Pero luego además, más allá de que él cargase contra la obra de George Lucas, me parece un poco... O sea, me parece... Obviamente no conozco a Frank Herbert, ni voy a tener el placer de conocerlo, ni tampoco soy el mayor experto en su obra y en su persona, ni muchísimo menos, pero me parece pecar un poco de egocentrismo, porque, quiero decir, obviamente sí que hay influencias, ¿vale? Quiero decir, yo creo que aquí todos podemos estar de acuerdo en que George Lucas lo ha hecho, y no solo porque lo creamos, sino porque el propio George Lucas lo ha admitido en más de una ocasión, tanto en época de la trilogía original como en época precuelas y entre medias. George Lucas siempre ha afirmado que efectivamente Dune es una de sus fuentes de inspiración, pero lo es como también lo ha sido pues el cine de Kurosawa,
Flash Gordon y mil y un tipo de obras, ¿vale? Por ahí, por lo tanto, como sacar, como que extraer de toda esta cuestión que directamente Star Wars es una fusilada a toda tu obra, de que literalmente todo lo que tenga que ver con Star Wars es esto, su éxito y todo lo que está produciendo es en gran parte gracias a Dune, me parece un poco pecar no solo de egocentrismo, sino un poco corto de miras en ese sentido. Porque no hay que ser tampoco muy loco para ver que Star Wars, a pesar de que se ha influenciado en ciertos elementos de Dune, luego a la hora de desarrollar estos términos se mueve por un ambiente muy distinto. Esto lo hemos estado hablando fuera de micros, Javi y yo, pero por ejemplo, una de las grandes comparaciones, la Orden Jedi y las Bene Gesserit, sobre la mesa, bueno, sí, una orden religiosa que tiene una gran importancia en la trama, todo el rollo, pero luego a la hora de desarrollarse y plantearse, son agua y aceite. La Orden Jedi viene más influenciada de caballeros teutónicos, de, pues, en plan, los caballeros artúricos, todo el tema este de que tengan un aprendiz y, ¿sabes? O sea, y luego las Bene Gesserit son más una suerte de como... Es una orden religiosa, pero rollo como una especie de agencia de espionaje, ¿no? Rollo KGB, tal, y que juegan en las sombras. Políticamente no están adheridas como concretamente a algo, sino que... A una facción me refiero, sino que realmente se mueven en sus términos, se mueven en sus propias ambiciones, cuando la Orden Jedi sí que está, digamos, más establecida en, bueno, pues estoy con la República, tal, y aunque estemos hablando solo de la trilogía original, se deja bastante claro cuál es el tono de la Orden Jedi y su punto de vista, ¿no? Es algo bastante maniqueísta, ¿no? Es como son los buenos, son los que protegen y defienden el bien, la luz, etcétera. Y es una cuestión que a mí ya de base me parece que es como, bueno, sí, puede que George Lucas pensara en, oye, las Bene Gesserit son una organización religiosa, pero puede que de ahí haya pillado la idea como ha podido pillar la idea de mil cuestiones distintas. Quiero decir, es que a lo mejor, o sea, no sabemos cómo fue el proceso de escritura, Javi, pero a lo mejor George Lucas pilla, empieza a escribir Star Wars y piensa en Merlín como el maestro de Arturo, y Luke es Arturo y Merlín y Obi-Wan pues son el maestro, y Merlín es un mago, y entonces Obi-Wan va a ser como un mago pero también un samurái, ¿no? Es que claro, quiero decir, tampoco sabemos cómo fue el proceso de escritura, pero es que yo puedo extraer más incluso de que, por ejemplo, pensando en Obi-Wan, que es el primer Jedi que vemos en toda la historia de Star Wars, puede que pensara más en Merlín, en Kurosawa y en otra cosa que a lo mejor era el Bene Gesserit. Sí, completamente. Si es que además ahí hay un tema que yo creo que también está bien tratarlo, que es como hay que determinar claramente que las influencias a veces no son algo siquiera consciente. Tú has leído una literatura, tienes un bagaje y todo, y se va entremezclando, y entonces tú constituyes una nueva cosa a partir de otros inputs que te han dado lo que tú has consumido a lo largo de tu vida. Pero es muy difícil pensar en una influencia directa, y es eso, tampoco sabemos exactamente cómo lo hizo George Lucas. Quizás sí que tiene una referencia más clara, pero yo creo que al final, cuando nos interesa desarrollar una historia nuestra, intentamos que más o menos surja de un mezclum, ¿no? Una mezcla de todo lo que nos interesa, de forma que no se pueda tampoco rastrear algo directo, porque entonces ahí sí que se intuye el plagio. Y evidentemente, si nosotros vemos a Obi-Wan como Jedi primigenio que nos plantean en una película y que lo vemos más o menos como representante de la filosofía, pues igual podemos pensar más en el cazador de Kurosawa que en cualquier otra cosa, en cuanto a filosofía, en cuanto a cómo se comunica, en cuanto a cómo habla, y desde luego tampoco podemos intuir, y eso creo que me corregirás porque ahí ya no lo sé tanto, pero la Orden Jedi es una orden religiosa, pero no es una iglesia como tal. No es como... Sí, o sea... Sí, no intenta constituir un canon religioso que todo el mundo que todo el mundo siga, ni intenta buscar adeptos. Sin embargo, la Bene Gesserit es como su único cometido, realmente crear influencia y extender una palabra. Ellos tienen un código, una filosofía a la que te adscribes si entras, pero no están realmente interesados en que todo el mundo la siga. Efectivamente, de hecho, o sea, como tal, esto lo he explicado mil veces, y esto lo desarrolla George Lucas tanto en diversas entrevistas como en los descatalogados scrapbooks de las precuelas, que son prácticamente de las fuentes de información más tochas que hay de información como directa de George Lucas respecto a pues cuestiones como más filosóficas, perdonadme, más filosóficas o más filosóficas
y más profundas en lo que respecta a la Orden Jedi, a la Fuerza, a los Sith, etc. Y en estos scrapbooks, por ejemplo, George Lucas lo explica de una forma bastante sencilla. Dice que la Orden Jedi es una organización que se ha formado alrededor de lo que es la luz en la Fuerza, ¿no? O sea, quiero decir, el conflicto no es Jedi contra Sith, es luz contra oscuridad. Y los Jedi se han formado alrededor de la luz y los Sith se han formado alrededor de la oscuridad, ¿sabes? Y es como, los Jedi no están profesando como todo el mundo tiene que atender a la luz. Porque de hecho, en Star Wars la fuerza no funciona así. O sea, todos estamos ligados a la luz. Porque sería como decir, porque la luz es el estado natural de la fuerza. Es que sería como decir, se ha creado una organización alrededor de defender la gravedad, ¿sabes? Y claro, esta organización está intentando que todo el mundo acepte la gravedad. O bueno, no, o use la gravedad. O la acepte. Y es como, bueno, todo el mundo funciona dentro de la gravedad, ¿no? En el planeta Tierra, me refiero. No puede, o sea, incluso aunque digas la gravedad no existe, da igual porque te estás rigiendo bajo la gravedad. O sea, es un hecho científico de que la gravedad existe y pues forma parte de nuestra realidad. La fuerza es exactamente lo mismo. Es una parte esencial de que exista y de que funcione el universo de Star Wars. Y ellos lo que hacen, más que profesarla, porque no la profesan, o sea, entre ellos sí, pero más que profesarla, ellos tienen una serie de dogmas a la hora de cómo actuar, ¿no? De eso, de dejar ir, de no tener tal, pero eso es incluso más entre ellos. También supongo que lo pueden aplicar a otras personas, de oye, si amas a alguien tienes que amarlo lo suficiente para dejarlo ir, ¿no? Y cosas así. Pero ellos no quieren que el planeta, o sea, que la galaxia entera esté profesando cosas de ellos. Ellos, como axioma más básico de los Jedi, es defender a la luz. Ese es el objetivo principal. Así que, claro, la división que hay entre esto y las Bene Gesserit es muy grande. Y aunque esto sea más cerca de las precuelas que de la trilogía original, es prácticamente lo mismo. O sea, Obi-Wan es un Jedi, es un caballero que defiende a la luz, al bien y todo el rollo. Y pues no vemos en ningún momento una intencionalidad religiosa. A los Jedi los entendemos como una orden religiosa porque realmente son caballeros teutones. Son caballeros teutones, caballeros medievales, etcétera. Pero no van profesando una religión, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que las Bene Gesserit. O sea, en absoluto. Sí, es que ahí se puede entender, porque ahí ya podemos empezar a rastrear influencias, que sí que hay un componente de orden poderosa que usa poderes telequinéticos, ¿no? Que tienen una cualidad para usarlos. En un caso derivados de la fuerza y otros de la voz, que eso es otra cosa que tenemos que hablar porque no tienen nada que ver. Pero sí que claramente en las influencias base de lo que conforma la filosofía Jedi y de lo que son, al final, incluso estéticamente, que es eso, se entran dentro de las leyendas artúricas, de la Orden de Merlín, de estas cosas, mucho antes que una cosa como son las Bene Gesserit, que es una orden religiosa y política que va generando una influencia. Podemos ver que es difícil pensar en George Lucas leyendo directamente de no, las Bene Gesserit van a ser mi modelo de referencia para crear esta orden, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que esa pueda ser una influencia, incluso si te pones a pensar en esos términos de alguien recogiendo las referencias, estudiándolas y poniéndolas metódicamente en su obra. Es muy, muy difícil pensar así. Sí, es que, o sea, me refiero, incluso me podría creer más, por ejemplo, que el cómo organiza George Lucas a los Sith en las precuelas hubiese sido influenciado por las Bene Gesserit. O sea, a esto voy, porque es más del rollo de juegan en las sombras, tienen como este perfil civilino en las precuelas, ¿no? Del tema de crear un gran complot para poner a la persona idónea en el trono y dominar tal. Es un poco esa narrativa, ¿no? Es que los Sith me encajan más porque los Jedi, sobre todo la trilogía original, es como son caballeros, samuráis que profesan el bien, tienen magia y este tema, y es como... Es que ahí veo más a las leyendas artúricas y cosas así, y a Kurosawa, que a las Bene Gesserit, honestamente. En las precuelas a lo mejor te llego a comprar, que dice, oye, pues esto de las Bene Gesserit para los Sith hubiese estado guay, ¿sabes? Pero... Sí, ahí la cuestión es que, claro, para Lucas, el Sith que opera de esa manera, los Bene Gesserit, es Palpatine al final, porque es con el Sith con el que trata, con el Sith canónico que coge y que genera ese tipo de influencia.
Y si luego vas a Lucas y intentas ver qué decía el de Palpatine, cómo lo concebía, pues en los 80 te decía es Nixon y luego en los 2000 te decía es George Bush hijo. Así que realmente lo piensas y dices, coño, si es que tiene mucho más sentido pensarlo de esa manera que pensar que se refería a Bene Gesserit, que claramente tiene muchísimo más en que ver con él que con cualquier Jedi. Pero es eso, como que es muy difícil de rastrear. Evidentemente, Lucas ha leído Dune y seguramente mientras lo iba leyendo orgánicamente en algún momento se diera cuenta de que tenía algo que ver todo. Porque al fin y al cabo sí que hay algo de cómo influye Palpatine a Anakin en las precuelas de Jessica en Dune y cómo... Sobre todo, también te digo, es una cosa que se ve muchísimo más en las adaptaciones por cómo lo ha enfocado Villeneuve que en los libros. Totalmente, sí. Y claro, está ahí, pero es eso. También yo creo que eso es una cosa que justo me has hablado antes de las adaptaciones y creo que también es importante señalarlo, que hay muchas influencias en común que se sacan que yo creo que son cosas extraídas y conclusiones que se sacan solo viendo las nuevas adaptaciones de Dune, pero leyendo la novela original es muy difícil llegar a esas conclusiones. Sí, o sea, de hecho, otra de las comparaciones que se ha hecho mucho por internet del tema de Anakin y Paul, de como el protagonista, ¿no? Como estos ángeles caídos, destinados al bien, ¿qué tal? Esto queda bastante más claro en la peli, ¿eh? O sea, quiero decir, sí obviamente en los libros... en el segundo libro sí. En el segundo libro sí que puedes entenderlo mucho más así, pero en el primero... Claro, pero el tema es que el segundo libro, Frank Herbert lo enfoca de esa manera porque no había quedado claro en el primero en lo que quería hacer con Paul, ¿sabes? O sea, sí. Como que le costó construir esa imagen de Paul. Y es como, también te digo, Frank Herbert, que es una eminencia y todo lo que queráis, pero Frank Herbert no ha escrito, no ha inventado los arcos de corrupción en personal, o sea, en plan, claro. Frank Herbert no ha creado, es quiero decir, nos podemos ir a relatos religiosos, o sea, no cristianos, nos podemos ir a relatos religiosos de cualquier tipo de religión donde la corrupción y la redención son dos elementos como prácticamente clave para entender muchas veces pues las moralejas que hay detrás de esas historias, el mensaje que se quiere dar con ellas, o sea, que es algo que forma parte inherentemente del humano, como la manera de querer expresar que el bueno puede convertirse en alguien terrible y el que es terrible puede convertirse en alguien bueno, ¿no? De una forma así, explicada de una forma muy básica y vaga. Pero es del palo, hay que poner límites. Claro, por supuesto. Y es que en ambos casos, tanto Paul como Anakin son Fausto con Mephisto, y en este caso pues Jessica y Palpatine siendo Mefistóteles, ¿no? Yo qué sé, o sea, yo creo que son unas influencias que si te pones a señalarlas todo el rato entre esas dos obras, te quedas muy cojo porque además hay tal abanico detrás que es imposible relacionarlas. Otra cosa que creo incluso, que... Sí, dilo, porque si no me voy a meter en otro jardín. Vale, digo que incluso si nos vamos a... siguiendo con leyendas artúricas, dependiendo también de la versión que estés leyendo, pero hay varias en las que Arturo también cae, digamos, o sea, se corrompe y tal, o sea que me refiero... que no es una cosa que y claro, cuando hablamos de leyendas artúricas nos referimos a autores normalmente desconocidos que escribieron su propia versión del rey Arturo en el 200 después de Cristo, ¿sabes? Claro. O sea, en la pre-Inglaterra medieval o en la Inglaterra medieval o lo que sea. He de decir que la fecha la he dicho al voleo, no soy historiador y ni muchísimo menos experto en leyendas artúricas, pero me refiero que esto tenemos que irnos a unas fechas en las que obviamente faltan siglos y siglos para que Frank Herbert o George Lucas aparezcan. Me refiero que esto es algo basiquísimo, es base de narrativa, o sea, en polis griegas, en cualquier tipo de, o sea, tanto en obras romanas como en griegas, la caída del héroe, el dios que se corrompe, el ángel que vuelve del infierno son cosas que están más que establecidas en ese tipo de narrativas. Yo creo que tendemos también mucho a de repente pensar que la historia del siglo XX-XXI y la ficción del siglo XX-XXI es donde se ha inventado todo, que además inventar es una palabra fatal para hablar de ciertas cosas porque al final todo viene un cúmulo de influencias que se va desarrollando y va evolucionando. En arte pocas veces se inventan cosas. Claro, es muy difícil llegar a quién inventó qué, pues
muy difícil. Inventó Dune y Star Wars en sí como un todo, pero los distintos elementos que entran dentro, pues a saber dónde podemos rastrearlos. Pero es verdad que muchas veces en discusiones sobre ficción, sobre todo en ficción adaptada al cine y tal, se habla casi sin tener en cuenta toda la tradición literaria que lleva siglos y siglos anteriormente desarrollada. Bueno, y eso incluso antes de Cristo, ¿sabes? En las propias tragedias griegas. Y nos quedamos muy cortos porque pensamos como que hay cosas que a lo mejor están hechas por unos o por otros, o que están inventadas por unos o por otros, y no tienen nada que ver. Una cosa que también me hace mucha gracia del tema de relacionar Dune con Star Wars es que se ha hablado mucho se ha comparado bastante el romance de Chani y Paul con el de Anakin y Padme. Y eso es otra cosa que en los libros no lo tenemos. O sea, en todo caso, Villeneuve podría haber mirado el de Anakin y Padme, que tampoco, porque es también el romance trágico es una cosa que existe antes que Star Wars y que todo esto. Pero en los libros es que no existe esa digresión, esa Chani que de repente se opone a él y que lo ve como que ha caído en el mesianismo y en utilizar a los Fremen y demás. No, de hecho, esa es una de las críticas que tienen los fans hardcore de los libros, que es como que Chani no es exactamente la misma. O sea, vi un hilo que bastante interesante, por cierto, no me acuerdo de la persona, era una chica, que era, pues, entiendo que muy fan de los libros, que hacía un análisis de que entendía el por qué las pelis quería enfocar a Chani de esta manera, pero que la Chani más femenina, más como pasiva, más como mujer, ¿no? Era esencial también para entender como parte del conflicto del personaje, etcétera. Y como que, o sea, no se quejaba de lo que hacía la película, sino que simplemente hablaba de que el personaje de Chani en los libros era de esa manera también. O sea, porque al parecer Villeneuve lo había declarado como que era muy pasivo el personaje, ¿no? Y ella explicaba que era uno de los puntos del personaje, ¿no? De que fuese pasivo en ese sentido y tal. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, esto que me has dicho ahora, porque la verdad yo no había escuchado comparaciones entre Chani y Paul con Anakin y Padme, pero a mí se me viene antes a la cabeza Pocahontas. Sí, es verdad. Sí. O sea, se me viene antes a la cabeza Pocahontas, porque es el tío que viene del gran imperio de no sé dónde, a la tierra esta de gente que vive en un páramo desértico, pues en el caso de Pocahontas, pues gente que vive en América. Sí. Y pues se enamora, o sea, se introduce en la cultura de ellos, acaba formando parte de ellos, se enamora de ella. Esto lo vemos en Pocahontas, Avatar de James Cameron, etcétera, sí, etcétera. Incluso etcétera. en Tarzán a la inversa, con cambiando los géneros. O sea, es este mito de la civilización que llega al salvaje y se enamora de uno, está en todos los lados. Sí. Sí, no, al final son arquetipos que de repente, al encuadrarlos en ciencia ficción, pensamos que de repente ya es una propiedad, ¿sabes? Como es algo que ya... Bueno, ciencia ficción, entendemos que no es ciencia ficción Star Wars, pero para entendernos, como que entran dentro de la space opera, que eso es otra cosa que hablaremos, pues ya pensamos como que ya está. O sea, eso ya no se puede reescribir o no se puede redirigir cuando se ha reescrito en multitud de géneros, multitud de veces. Y aquí claramente no es una influencia directa, sino que cada autor habrá tenido esos referentes previos a tanto a... pues eso, al resto de ciencia ficción o space opera o las influencias que tuvieran cada uno y los ha adaptado a su modo. Que yo creo que también ahí podemos hablar un poco del tema de la space opera, porque siempre se habla de que Dune es una especie de primera space opera, ¿no? De proto space opera. Y también a la vez he escuchado a gente hablar de que Star Wars constituye la space opera tal y como la entendemos a día de hoy. Y yo creo que nuevamente es una cosa mucho más difusa y que tiene unos orígenes mucho menos abarcables en una sentencia o cogiendo dos obras que lo que se suele hablar. Porque si hablamos de cómo se empezó a definir la space opera, que era un término además despectivo, era la adaptación básicamente del western con su romance y su encuentro con los aborígenes americanos y demás por parte de los colonos, o sea, haciendo una analogía con el que llegaba a un planeta extraterrestre tipo John Carter o tipo Buck Rogers y todo esto, y se encontraba con, pues eso, los alienígenas que vivían en ese planeta y la relación que tenía con ellos y demás, y que obviamente pues también implicaba un romance por ahí, y había un poquito todos esos elementos trasladados de un sitio a otro. Y claro, eso tiene muy poco que ver con lo que entendemos posteriormente como un space opera, que es una cosa como una especie de culebrón en el espacio, en el sentido de pues una historia que entremezcla
pues dramas familiares, que de repente habla de linajes, de herencias, ¿no? De tal, que eso sí que pues se marcan muy bien Dune y Star Wars, pero Star Wars también ese legado western lo tiene bastante presente, sobre todo en la trilogía original. Luego ya se va diluyendo un poco, pero bueno, incluso podemos rastrearlo a día de hoy en bastantes cosas. Así que yo creo que también es otro término un poquito convulso para hablar de quién vino antes o después y quién influenció a quién. Más que nada porque es un término que además, incluso en los primeros estudios serios que se hicieron, que fue muchísimo después de Star Wars y Dune, se reconocía que realmente es una cosa que ha cambiado bastante su significado y que si hablábamos de Space Opera como eso, John Carter, Buck Rogers, incluso bueno, cómics franco-belgas tipo Valerian, que tienen muchas cosas en común con Star Wars, sobre todo visualmente, pues no tiene mucho que ver con lo que entendemos a día de hoy, ¿no? No, sí, totalmente. Es que mira, justamente ahora que entramos en esto, yo soy siempre una de esas personas que defiende que Star Wars es fantasía espacial, pero siendo realistas, es muy complicado. O sea, yo tampoco quiero pecar de ser ese tío que dice, yo es que no sigo las etiquetas. Porque, quiero decir, en plan, yo es que no me pongo etiquetas, no sé qué. A ver, entiendo que las etiquetas son necesarias. No siempre, pero entiendo que en ciertos contextos son necesarias. Yo, o sea, aquí no sé qué deciros. O sea, no sé si Star Wars es tal, o sea, porque es que hay tantas influencias y tantas cosas, porque ¿hay ciencia ficción en Star Wars? Sí. ¿Hay fantasía? Sí. ¿Podemos decir que es ciencia ficción? Sí. ¿Podemos decir que es fantasía? También. Es que entonces, claro, digo, por eso siempre digo que es fantasía espacial. Es por encontrar un punto en común y decir, es fantasía suave y es ciencia ficción suave. Es, ¿sabes? Es como que entran dentro de su propio mundo y Star Wars al final es Star Wars, ¿no? Yo es eso, yo no soy quien nos pueda decir Star Wars es X. Yo personalmente siempre voy a decir que es fantasía espacial y ya está. Porque tiene estos componentes no solo de magia, porque la gente dice, bueno, es que decir que la fantasía espacial solo... O sea, que es fantasía espacial solo por la fuerza, porque es como magia. Pero no me refiero solo a eso, me refiero a por cómo se constituye, por ejemplo, la Orden Jedi, el tema de las espadas, de pues, todos los temas de caballería que se trasladan a parte de la narrativa también de los Jedi y pues de la propia narrativa general de la saga. O sea, hay un montón de elementos ahí que son como propios o más comunes en la fantasía medieval que en la ciencia ficción, ¿no? En otros tal. Por eso digo que creo que tiene elementos de los dos. Porque es verdad que Star Wars hay momentos donde se pone técnico. Te dice, pues yo me he hecho... Se pone las gafitas y pues empieza, yo me he hecho 58.000 parsecs. ¿Sabes? O sea que entra dentro de las dos... bolsas, por así decirlo, de los dos géneros, ¿no? Así que yo obviamente no voy a... O sea, yo aquí no voy a venir a deciros qué es Star Wars, porque yo creo que es una cosa que no tiene respuesta como tal. Yo creo que también es como cada uno lo quiera percibir y ya está. Pero sí que tiene elementos de las dos cosas. Eso sí que creo que está bastante claro y que queda bastante... o sea, creo que es bastante obvio, ¿no? De que bebe de ambas cuestiones. Ahora luego también, ¿qué es Dune? Es que no quiero pecar de lo mismo, pero es que Dune también veo cosas. Es decir que en Dune a lo mejor veo más ciencia ficción que fantasía. En Dune. Pero, por ejemplo, cuando pienso en Dune, pienso en Juego de Tronos. Pienso en Canción de Hielo y Fuego, ¿sabes? Pero no sé si eso es porque Canción de Hielo y Fuego, que esto es un tema que también vamos a tratar, bebe de Dune y por eso paso a tal. Pero es que luego también pienso, bueno, es que Canción de Hielo y Fuego, con todo el tema de las casas, los clanes y demás, y bueno, y Dune, eso es algo más medieval. Rollo, los clanes, las casas, yo qué sé, la Guerra de las Rosas en Reino Unido, o sea, los York contra los Lancaster, ¿no? Eso es medieval, o post-medieval, pero cerca de lo medieval. O sea, me refiero que no es que Juego de Tronos inventase las casas y los clanes familiares, ¿no? En un contexto medieval, ni mucho menos. Y eso Dune lo tiene también. Así que no sé, creo que Dune también tiene parte de los dos, pero a lo mejor Dune sí que tira más a la ciencia ficción, aún teniendo sus movidas mágicas y propias de la fantasía. Aquí hay varios temas, porque por un lado lo que has dicho de los géneros en los que se pueden
meter varias obras, yo lo comparto. En general, yo acepto que me digas que es lo que quieras, Star Wars, si tiene sentido, ¿sabes? Si me dices que es un drama histórico, pues obviamente no. Pero si me dices que es fantasía, vale. Si me dices que es ciencia ficción, ok, estoy de acuerdo. Si me dices que es space opera, aunque sea un término ahí un poquito convulso y difuso, vale, pues también te lo puedo comprar porque sí que claramente está por ahí. Lo que tiene, en todos los casos, me digas lo que quieras, es bastantes matices. O sea, no es ciencia ficción pura, no es fantasía pura, no está metido en una tradición de un género muy pura. Como puede ser, yo que sé, el Señor de los Anillos metido en la fantasía, por decir el ejemplo más evidente y el que más se va a comprender por todos los lados. Sí, en plan, yo que sé, Fundación en ciencia ficción. Claro. Y el Señor de los aunque Anillos... Fundación también tiene como cosas de space opera, se puede interpretar por algún lado, pero bueno, sí, es ciencia ficción, claramente. O Star Trek, que es más ciencia ficción. Sí, ¿sabes? sí, por En ejemplo. plan, Star Trek, ciencia ficción pura. Y pues luego tenemos el Señor de los Anillos, que es pues fantasía pura. Claro. Sin embargo, es eso, Star Wars pues bebe de muchas cosas y creo que un poco en ese saco roto se intenta meter la space opera, también porque en la ciencia ficción hay cierto grado, bueno, ha habido, últimamente creo que hay menos, pero sobre todo en la época de oro de la literatura de ciencia ficción había muchísimo elitismo con el tema de la ciencia ficción dura, la blanda, de no, esto no lo podemos considerar ciencia ficción porque no tiene ninguna base científica y obviamente el que la ha hecho solo está recogiendo la estética. A día de hoy creo que hemos superado un poco eso y sí que podemos entender que la gente llama ciencia ficción a Star Wars, no porque tenga ninguna base científica sólida, porque es verdad, o sea, George Lucas ni lo hizo ni lo pretendía, pero sí que es verdad que se enmarca de algún modo en la tradición estética de la ciencia ficción y si al final estamos hablando de literatura y de ficción, que prima más, ¿no? Que un género, que define más un género que esa tradición estética y no lo cerca que esté a lo mejor de el rigor científico o estas cosas. Creo que eso escapa más de lo que es el análisis literario y por lo tanto no entra tanto dentro de los géneros. Por lo tanto sí que yo también soy bastante laxo cuando la gente dice que Star Wars es ciencia ficción por eso mismo, porque claro, tú lo ves y casi cualquier plano de una película de Star Wars te vas a encontrar mucha tecnología y te vas a encontrar que todo intenta tener como una justificación no científica, pero que sí que evoca lo científico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claramente pues sigue una tradición. Pero luego en lo narrativo, es lo que dices, es una fantasía, pero vamos, de todas. Con la idea de los linajes y tal, que eso puede tener asentamientos en la space, o sea, puede tener una raíz en la space opera, pero también lo puede tener, pues, como lo has dicho, de Juego de Tronos con los Lancaster y los York, a lo mejor simplemente el estudio de la historia. Que eso es otra cosa, y es el segundo punto de lo que quería decir así rápidamente, que es que si tú pones a ver... Para empezar, George Lucas ha sido mucho más abierto con sus influencias que Herbert, creo yo. Al menos con sus influencias de género. Porque si vas a Herbert, te habla mucho más de religión, te habla del Islam, te habla de relatos de británicos en Oriente Medio, como eso, Thomas Edward Lawrence, con Lawrence de Arabia, que bueno, que está basado en el libro de... que no se llamaba Lawrence de Arabia, pero sabemos dónde estamos. Y sin embargo, George Lucas sí que se mete más en sus raíces en la propia ficción que consumía de pequeño, en los seriales, en Comando Cody, Buck Rogers, Flash Gordon, John Carter, todo esto, ¿no? Es como... Él sí que te está hablando de una tradición que es mucho más rastreable, más que nada porque sí que puedes ver cómo estéticamente se refleja en lo que está haciendo. Sin embargo, tú las memorias de Lawrence, de Thomas Edward Lawrence, en Los 7 pilares de la sabiduría, pues no las puedes ver realmente digo, más allá de que hay dunas y que es un desierto y que a lo mejor es tal. Y sí que hay cosas estéticas, sobre todo en la adaptación de Villeneuve sí que se acerca mucho más a esa estética de Oriente Medio, pero por ejemplo la de Lynch no era muy visible y si ves los concepts de Moebius, ¿no? Eran los de la película de Jodorowsky, ahí ya, bueno, se diluyen totalmente y sí que es un tema mucho más de visuals de ciencia ficción lisérgica de los 60-70 y se escapa bastante a eso. Por lo tanto, yo qué sé, o sea, si de repente vamos a rastrear a cada uno, es muchísimo más fácil entender que George Lucas está adaptando lo que veía de pequeño con luego por supuesto, George Lucas tuvo luego
estudio serio, sobre todo de la obra de Campbell, que yo creo que es la única influencia que sí que podemos decir que recogió y que aplicó metódicamente, ¿no? De alguna manera, y que sí que fue un ejercicio consciente de quiero recoger a Campbell e incluirlo aquí, antes que todas las influencias estéticas que tenía por ahí. Y sí que pues le interesaba mucho la antropología, le interesaba Carl Jung, que bueno, que al final también va con Campbell. De hecho, a Campbell se le acusa mucho de autoayuda y de psicoanálisis y tal, por también creo que unas lecturas un poquito con malos ojos del tema del viaje del héroe. Pero que sí que hay unas influencias que a lo mejor se pueden ser más metódicas, pero también él ha admitido abiertamente que sus influencias vienen de la propia ficción. Y en Herbert creo que es un poquito más difícil de rastrear. Creo que sí que tiene alguna declaración en la que admite haberse inspirado en Asimov y en cierta tradición de la ciencia ficción. Y eso se ve porque sí que es verdad que Dune es... Estoy diciendo Dune y Dune totalmente cambiándolo aleatoriamente, pero bueno, me vais a perdonar, es que no sé nunca cómo decirlo. Como al final escucho textos, escucho gente que habla en inglés y en español, pues lo voy cambiando. Pero bueno, Dune sí que tiene como unas bases científicas bastante más sólidas. Totalmente. Totalmente. Quiero decir, al final, tú lo has dicho, ¿no? Todos tenemos una parte de fuentes. Todos tenemos nuestras influencias. Y justamente esto que comentabas de que George Lucas es más abierto, yo diría que no es que George Lucas sea más abierto, George Lucas es transparente. Quiero decir, George Lucas tiene 1000 entrevistas diciendo prácticamente... O sea, como haciendo ingeniería inversa a su propia obra, ¿no? Diciendo, pues mira, toda esta parte, yo que sé, la famosa charla con James Cameron hablando del imperio y tal. El conflicto del imperio y la rebelión es un poco, pues, Segunda Guerra Mundial y luego el Vietcong, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, te habla de, yo que sé, te habla de otras movidas, como por ejemplo... todo lo que tenga que ver con las batallas espaciales y te dice, bueno, pues estas son las películas que yo veía de pequeño, de la Segunda Guerra Mundial, de estas películas centradas en la aviación, ¿no? Y todo el tema. Y pues en el Imperio de los Sueños, donde él participa activamente, te ponen plano a plano fusiladas que le ha metido a películas de los 50. Creo que es del palo. Que es inspiración y tal, y que él recoge y lleva un paso más allá, ¿no? Todo el tema de la maquetación, en plan de insistir mucho en como que todo lo que fuese batallas espaciales y este tipo de cosas, trabajar muchísimo en la maquetación y en hacer muchas maquetas y en jugar mucho con eso y tal. Eso también es influencias que él pilla de otras obras. Quiero decir, son cosas que están ahí, que forman parte de George, ¿no? Pero es una persona que él siempre ha sido abierto en estas cuestiones, en lo que ha rescatado, lo que no. Y él siempre ha dicho que la base principal de Star Wars respecto a influencias es Kurosawa, punto y pelota. O sea, esto no lo digo yo, lo dice él. En plan, la base de la influencia de Star Wars como tal es Kurosawa. Sí, es que además es una cosa que se puede identificar bastante fácil, sobre todo en estructuras narrativas. Claro, Kurosawa al final, pues estéticamente está lejos de Star Wars. ¿No? Tampoco tan lejos, porque hay cosas que sí que puedes intuir que en el diseño de Darth Vader hay debajo la idea de un samurái, ¿no? Con toda la armadura y demás, sí. Pero... Bueno, la fusilada que quería meterle a Kurosawa poniendo a Toshiro Mifune, claro, sí. Como Obi-Wan, eso sí que era de tener poca vergüenza. Sí. No, y es que claro, Obi-Wan era el personaje del cazador bastante fusilado. Y luego la estructura de Una Nueva Esperanza era completamente la fortaleza escondida. O sea, hay muchísimas cosas en común que nos llevan a pensar antes en Kurosawa que en Dune. Y yo creo que es evidente, vaya. Sí que es verdad que ambos, en el tema histórico, que también es verdad que George Lucas ha sido muy transparente con eso y ha dicho cosas bastante potentes y bastante raras veniendo de un director de blockbuster, como por ejemplo lo de Vietnam y cosas así, y lo de que es Nixon, que a mí me parece una barbaridad que dijera eso, en plan, para bien, lo digo, pero me parece increíble que George Lucas soltara esas cosas. Están ahí, pero es eso, también admite la tradición de ficción que está ahí. Sin embargo, Herbert es un tío al que cuando le preguntaban a lo mejor por las influencias, pues eso, te empezaba a hablar de, no, sí, las arenas de Arabia de Tessinger están interesantes, ¿sabes? Pero no te estaba hablando realmente de la tradición de ciencia ficción previa o de fantasía que podía haber llegado a inspirar a sus personajes. Y por ejemplo, hay otro tema, que es verdad que esto no había caído, pero es otro tema que se habló con lo de las similitudes entre ambas sagas, era lo de la especia, que es una cosa que en Star Wars es súper tangencial y que no realmente... O sea, yo creo que es una de las comparaciones que menos sentido tienen.
Porque creo que lo único que se parecen realmente es el nombre. Si la especia en Star Wars se hubiera llamado directamente cocaína, tendría exactamente la misma función. O sea, no cambiaría. O sea, literalmente, al menos el trato que luego se le da, por ejemplo, en el universo expandido, es como la cocaína, en plan. Claro. Recuerdo en la novela de James Luceno de Tarkin, en la que había una serie de soldados, de oficiales imperiales, que tenían las narices de color, como de color, porque habían estado esnifando. O sea, pero quiero decir, o sea, sé que la gente había estado comparando las especies en Star Wars, pero ¿realmente son comparaciones serias? Quiero decir, en Dune mueven la trama. En Dune son parte esencial de la historia y no se entiende sin ella. En Star Wars es anecdótica. En Star Wars no tiene... O sea, en Star Wars la especia no tiene peso. Claro, la especia es una droga y funciona como funcionaría en el mundo real. Y eso, yo creo que, en todo caso, si sacamos una comparación con una droga en concreto, es la cocaína. Y eso es bastante lejano a lo que es la especia de Dune, que sería más bien como un alucinógeno, ¿no? De hecho, Herbert... En Dune está más cerca de la especie de Dune está más cerca de una seta alucinógena que de la cocaína. De hecho es eso, o sea, está inspirado en los hongos. Él le decía a Frank Herbert que era un conocedor de estas cosas por cualquier razón, pero sí que él decía que la especia mágica de las esporas de los hongos y demás, y del tema de todo esto, de todo el tema micélico, venía de los alucinógenos. Y, de nuevo, eso... En Dune, la especie es lo que determina todo el universo. No solo es una droga, es que de hecho no es una droga, diría yo. ¿Sabes? Tiene inspiración en una droga del mundo real y la convierte en dinero, la convierte en política y la convierte en religión. O sea, no es todo lo que rige el mundo, básicamente. Pero es que en Star Wars no mueve nada. O sea, en Star Wars es una cosa que forma parte del... Es un mercado. Sí, pero es que en Star Wars ni siquiera ejerce algún tipo de rol en la trama. Es como que es algo que está ahí, forma parte del world building, pero no es como que realmente sea del palo. No, es que Han Solo está en esta situación por X. Es como, bueno, sí, podía haber estado traficando con especia o con cualquier otra cosa, ¿sabes? O cosas de este estilo. No es como que tenga un rol. O sea, si en Star Wars la trama fuese movida por la especia, pues digo, Jorge, amigo, en plan, y está fusilada. Pero la especie es algo anecdótico. Y puede haberse llamado especie como puede haberse llamado de otra forma. Y de todas formas, la fuente de... Tampoco hace falta tener un grado en historia para saber que la fuente de el rol político-social que pueda tener la especia en Dune viene de el té, por ejemplo, en la famosa, pues, todo el conflicto británico-estadounidense con el tema del té y la exportación del té y del dominio británico de la India. Luego, pues, también podemos tirar al opio chino. O sea, quiero decir, sustancias psicotrópicas, digamos, ¿no? Estupefacientes que tengan un rol político, social y económico entre potencias, no es una cosa que sea tampoco nueva, que me refiero, es una cosa que funciona aparte de nuestra realidad. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que está bien, pero la comparación la veo un poco como sin más. O sea, no, es que ¿sí? Precisamente, perdona, pero solo un apunte, es que precisamente me parece, como has dicho, una de las comparaciones menos serias que hay, en el sentido de ha fusilado esto, pero también de las que podemos ver que a lo mejor directamente sí que sacó el nombre de especia del Erdune, ¿sabes? Pero es para ver, eso nos hace ver, creo que esclarece bastante el poco sentido que tiene pensar en esto como una copia, un plagio, un fusilamiento de la obra de Herbert, porque realmente solo pilló el factor estético de llamarlo de la misma manera. En todo lo demás no tienen nada que ver. Por lo tanto, creo que nos hace entender un poco la dinámica de estas comparaciones que realmente no tienen mucho sentido. No, sí, totalmente. Quiero decir, si es lo que he dicho, si tuviese otro rol, pues digo, Jorge, amigo, plan, estás aquí cometiendo un atraco a mano armada, ¿no? Pero si fuese, o sea, es eso, si fuese otro escenario, pero es que en este no le veo sentido. Es lo que tú has dicho, ¿no? Seguramente lo estético haya sido una especie de inspiración, pero ya está. O sea, yo esto lo veo parecido a lo que ocurre con Mass Effect, por ejemplo. Mass Effect tiene inspiración de Star Wars,
de Star Trek, de Battlestar Galactica. O sea, Mass Effect es como, por decirlo de alguna manera, para que no lo sepa, Mass Effect es una trilogía de videojuegos basado en un universo de ciencia ficción, ¿vale? La cuestión, Mass Effect es como una especie de crisol donde se encuentran un montón de obras de ciencia ficción y tienen como un hijo. O sea, es como pillas ADN de un montón de obras y las juntas, ¿no? Pero además como de forma directa, como que la obra es consciente de lo que está haciendo en ese sentido, ¿no? O sea, Mass Effect sabe que has visto Star Wars, Mass Effect sabe que has visto Star Trek, pero no porque o sea, no lo sabe porque va a ser como autorreferencial y decir, ¿ves esto? No, sino que simplemente sabe que has consumido ciencia ficción, porque sabe que vas a jugar como fan de la ciencia ficción y va a utilizar eso a su favor. Porque lo que va a hacer es pillar ciertos elementos y llevarlos a otro terreno o ir un paso más allá, ¿sabes? O sea, porque Mass Effect, por ejemplo, irónicamente, a nivel temático, se encuentra con Star Wars, Star Trek, pero por ejemplo a nivel narrativo funciona incluso de forma más cercana a Juego de Tronos. O sea, y Juego de Tronos tiene de fantasía lo que yo de sueco. Por eso digo que lo que hace Mass Effect me recuerda un poco a Star Wars. Es que George Lucas, y no solo con Dune, George Lucas pilla elementos de eso, de Flash Gordon, de Kurosawa, de Frank Herbert en esta ocasión, y puede que algunos sean de forma muy directa, puede que algunos los haya hecho de forma pasiva, como ya hemos hablado, o sea, de forma no consciente, pero independientemente de eso, lo lleva a un terreno totalmente distinto. Y yo creo que aquí uno de los temas que podemos introducir bastante bien, creo, para lo que estoy hablando es la fuerza y la voz en Dune. Explicación rápida y sencilla. La voz en Dune es una suerte de poder mágico que se hereda a nivel... Bueno, se hereda, tiene un componente genético que se hereda, etc. La cuestión es que principalmente las Bene Gesserit son las que ejercen esto y pues la voz lo que hace es que a través de la voz digamos que puedas obligar a alguien a hacer lo que tú le digas a través de la voz. Esto se ilustra de una forma bastante directa y bien llevada en las películas de Villeneuve, en la de Lynch también y tal. Y luego tenemos la fuerza, que es cierto que a lo mejor en Una Nueva Esperanza la fuerza no tiene la profundidad que luego se le da incluso luego en el Imperio Contraataca. Pero es que incluso ya de base la fuerza se diferencia muchísimo de la voz. No por el mero hecho de que... O sea, no quiero como simplemente dejar la comparación en... Es que una es un poder mágico y la fuerza también. La fuerza es de todo menos un poder mágico. Y esto lo vemos ya en el episodio 4. O sea, sí que es cierto que... Es que de hecho en el episodio 4 como tal ni siquiera nos tratan a la fuerza como ese poder mágico. O sea, no vemos a Obi-Wan haciendo un empujón de la fuerza o algo así. La fuerza es algo más que... Es una magia que está presente en la galaxia de Star Wars y tal, pero es algo que se mueve más en lo filosófico que en lo mágico, en un primer momento. O sea, porque eso Obi-Wan es lo que te explica, de que, bueno, la magia, o sea, la fuerza está presente en todos nosotros, la fuerza funciona de tal, es algo que nos mueve a todos, tal, y es algo que está ligado a religiones y temas que, pues, Frank Herbert puede que haya explorado también en su obra, pero George Lucas lo lleva a un terreno totalmente distinto. Y luego, según avanza la obra, vamos viendo cómo es todavía incluso más allá. O sea, la fuerza se mueve en un terreno que no tiene nada que ver con la voz. En primer lugar, porque la fuerza forma parte esencial de cómo funciona el universo de Star Wars y de la propia y de los propios argumentos a nivel como de la propia moraleja de Star Wars. La fuerza tiene un rol esencial ahí. Pero la voz realmente es un elemento que está presente en Dune casi como una herramienta narrativa. O sea, no es tanto como que forme parte, o sea, no es como que la voz tal, la voz es como una consecuencia de X, ¿no? Pero no es como que la voz tenga ese rol que mueva la trama o mueva cierto discurso o cierta filosofía, ¿no? No tiene nada que ver en ese aspecto. Si es que yo creo que es lo que has dicho, en el episodio 4 ya matizan lo suficiente como para saber que no se tratan de la misma cosa. Cuando dice Obi-Wan lo de que... O sea, Obi-Wan dice que la fuerza es lo que da a un Jedi su poder. Por lo tanto, ya lo está tratando como un ente externo al Jedi. No es un poder que desarrollas de forma individual, sino algo que existe, un campo de energía que creado que por las formas de vida y por todo lo que constituye la realidad y que está alrededor de nosotros. Es algo que está fuera y que nosotros podemos utilizar para
si tenemos el don o el entrenamiento adecuado para desarrollar ciertos poderes. Sin embargo, la voz es un poder exclusivo de un grupo de élite que desarrolla desde dentro, es algo interno. Yo creo que ahí está un poco el matiz que ya se distingue desde el principio y que creo que queda bastante claro que es diferente. Sí que puedes encontrar un parecido en el uso de la fuerza, pues eso, cuando convence al Stormtrooper de que le deje pasar a Mos Eisley y demás, ¿no? En plan, pues ese momento claramente ahí podemos pensar que ha habido algo de influencia, ¿no? De, mira, pues esto lo voy a hacer como lo hacen en Dune con la voz. A ver, en ese momento puedes pensar, vaya fusilada, sí, ¿no? Pero tampoco fusilada, pues, o sea, porque al final la telequinesis en la ciencia ficción es algo que estaba muy presente desde su raíz. De hecho, no, sí. Claro, es algo que está ahí por todos los lados y que al final es un tema que preexiste de hecho a la ciencia ficción como tal. Es una idea que podemos entender que también pertenece a la fantasía, ¿no? El control de las mentes y tal, no es una cosa exclusiva de la ciencia ficción. Es algo que se puede extrapolar a la magia de la fantasía como tal. Sí. Claro, sí, incluso la brujería. O sea, yo me refería a la fusilada más bien es que es como la voz, la fuerza, ¿sabes? Claro. Es como The Force, The Voice, y luego tiras también a que justamente, o sea, son obras que están cercanas en el tiempo, o sea, me refiero que la gente podría, o sea, yo estoy en el 77 viendo Star Wars y a lo mejor digo, coño, esto es de Dune, ¿no? Sí. Pero es que luego George Lucas, incluso aunque se esté basando en eso, no solo es que lo lleve a un nivel filosófico alejado de lo que hace Frank Herbert, sino que incluso añade más matices. Quiero decir, cuando sientes la fuerza puedes sentir cosas, sientes la vida, o sea, la famosa escena en la que a Obi-Wan le da un parraque porque acaban de reventar Alderaan, ¿sabes? El hecho de que Obi-Wan sienta a Vader, el hecho de que Luke a través de la fuerza consiga poner los torpedos de iones dentro de la Estrella de la Muerte, son elementos que son muy mágicos, pero yo creo que ahí sí que se difiere bastante más de la voz. Sí. Totalmente. Casi se podría decir que el uso de la fuerza sí que se parece más a la percepción extra que te da el consumo de especia en Dune. Más que a la voz en concreto, que simplemente es el poder para influir sobre otras formas de vida, ¿no? O sobre las personas. Sí que es verdad que todas estas cosas que has citado sí que pueden tener más que ver con una percepción mayor de la realidad, con una conciencia más de lo que te rodea. Pues lo de Luke con los torpedos, etcétera. Y el sentir de repente la presencia de otra persona que está ahí y que no la has visto con tus ojos, eso sí que puede tener más que ver con la especia, pero fíjate cómo ahí también difieren y no podemos relacionar voz con fuerza, porque de repente las influencias se empiezan a diluir y empiezan a no ser algo tan concreto y tangible, sino que de repente aparece diseminado de unas formas bastante o sea, que cuesta defender que realmente sea una cosa fusilada, porque también la percepción mayor en un ser mágico y tal es algo que de nuevo seguramente preexista, bueno, y preexiste a la ciencia ficción. Un elfo la tiene, ¿sabes? Es como podemos encontrar 1000 tradiciones literarias en las que aparecen seres que tienen una percepción de la realidad mayor que un humano normal. Por lo tanto, ya empezar a establecer como vínculos tan claros entre fuerza y voz y tal es difícil. Y eso, y creo que también genera diferencias en el hecho de que sí que exista algo como llamado especia en Star Wars y que no tenga absolutamente nada que ver con esto. Sí, no, totalmente. Quiero decir, yo incluso esto que estamos hablando, que, o sea, es un punto y es cierto en la cuestión de que, bueno, puedes pensar, hey, pero esto a lo mejor tiene más que ver con el hecho de que cuando consumes la especie tienes como esto del tercer ojo, ¿no? De que empiezas a ver el mundo y la realidad y tu entorno de una forma distinta y tal. Pero es que también lo veo, o sea, en la manera en la que lo plantea George Lucas, es decir, que lo veo de una forma mucho más simple, porque Dune toca o sea, Dune con eso abre un tema bastante complejo. Y sin embargo, el hecho de que tú puedas sentir al resto y cosas así, lo veo más en algo que puede hacer Gandalf. O sea, me refiero en la cuestión de cómo Gandalf sabe que están rodeados por enemigos antes de que tal. Bueno, pues porque es un mago, es mágico y puede hacerlo y tal, ¿no? Y es eso, o sea, como que incluso dentro de incluso si nos ponemos ya como rollo técnicos y tal, la voz como tal tiene esta explicación de que es... bueno, de que eso viene de este grupo y se funciona de esta forma. Y sin embargo la fuerza está más cercana a la magia que utiliza Gandalf en el Señor de los Anillos. En plan, ¿cómo funciona la fuerza? ¿Ah? ¿Por qué Obi-Wan siente esto? ¿Ah?
Es como, es magia, ya está. Es como, ¿para qué te lo voy a explicar? Es parte de... O sea, que por ejemplo, yo también soy muy fan de la magia, o sea, de los sistemas de magia duros, de, por ejemplo, ahora Sanderson, que se habla mucho de él y tal. Pero la magia de Tolkien tampoco tiene... Y digo de Tolkien porque es el que, digamos, el estandarte, pero vamos, que Tolkien no inventó la magia tampoco. Pero esta magia más tolkieniana que no tiene explicación y que simplemente ocurre porque ha de ocurrir también me gusta, ¿no? Y eso lo veo más en Star Wars, ¿sabes? Es esta magia que ocurre porque ha de ocurrir. De hecho, cuando Star Wars se pone transgresora con la propia fuerza es en las precuelas, porque pilla la fuerza y de repente te la explica de forma científica. Y a la gente eso le jorobó porque era como... o sea, y es curioso porque la gente normalmente concibe a Star Wars como ciencia ficción, pero cuando haces algo propio de la ciencia ficción la gente se pica, ¿eh? O sea... Es curioso eso, es curioso. Sí, es como que al final lo que tiene asumido es su naturaleza fantástica, pero luego le llaman ciencia ficción por alguna razón. Ahora que lo has dicho, sí que es verdad que... porque has tirado del rollo Gandalf, que es como un mago, un brujo, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor sí que se puede asemejar más el tema de las Bene Gesserit y bueno, y todo ser también un navegante o cualquier personaje de Dune que mediante la especie altere su percepción de la realidad con un brujo de Sapkowski, ¿no? Que sí que lo hace mediante una química que existe dentro de la diégesis. Claro, hay una explicación. Claro, y que lo hace conscientemente con unos elementos que son como tangibles. La fuerza no es tangible como tal. La fuerza está en la piedra que te encuentras en el camino a tu casa, ¿sabes? O sea, está en... La fuerza es mi perro, es tú, sí. Soy yo, la fuerza es el aire, el agua, es que claro, lo es todo. Está en cada molécula. Es una cosa que no se puede... decir que de repente existen unas sustancias o demás. Por lo tanto es eso, es como... Y también Sapkowski también tiene unas influencias de la brujería y demás que tienen que ver con eso, con las pócimas, con los hechizos, con las pócimas amorosas, que eso también pues existe en la fantasía, existe en Shakespeare, existe en todos los lados. Por lo tanto, es que es mucho más... Son cosas que son tan rastreables fuera de la ciencia ficción, fuera de este marco temporal en el que metemos a Star Wars y a Dune, que bueno, se separan por unos 10, 12 años, ¿no? El episodio 4 y la novela, pero más o menos están por ahí. Pero que si de repente vamos muchos años atrás o adelante, encontramos de repente referencias que nos encajan mucho más con las dos. Por lo tanto, es una relación incluso que creo que veo algo forzada simplemente por 4 elementos estéticos que vemos ahí de forma superficial. Es que mira, yo siempre he dicho mucho que, o sea, quiero decir, los humanos tenemos una manía que es de como comparar a los mejores en lo suyo, o sea, como que pillar a los dos mejores de su digamos, disciplina y ponerlos a pegarse, ¿no? Y se hace mucho lo de Star Wars con Star Trek, pero ¿cuáles son las dos grandes obras como de la cultura pop que todo el mundo compara y enfrenta? Star Wars y El Señor de los Anillos. Y claro, ahí me lleva al tema de ¿es porque las dos son las grandes dos obras de la cultura pop? ¿O porque las dos son las dos grandes obras que se mueven en el camino del héroe, que tienen como toda esta narrativa fantasiosa? ¿Sabes? O sea, no sé si pillas mi pregunta. Sí, o sea, que si se acercan más por lo que son o por simplemente su alcance y popularidad, ¿no? Claro, porque a lo que voy es que yo cuando pienso en Star Wars veo más cosas del Señor de los Anillos que de Star Trek, de Dune o otra cosa. O sea, para mí Luke y Frodo están más cerca a nivel arquetípico que, por ejemplo, Dune, o sea, Luke y Paul, por ejemplo, o yo qué sé, ¿sabes? O la cuestión de cómo funcionan la figura de los mentores en Star Wars y en El Señor de los Anillos. O sea, Gandalf y Obi-Wan son prácticamente el mismo personaje, o sea, con pequeños matices distintos, pero la mentora de Dune es Jessica, y Jessica es literalmente el demonio, o sea, es Mefistóteles, o sea, es el demonio que tienes en tu hombro susurrándote que hagas cosas terribles, ¿no? O sea, es Palpatine. O sea, es que a donde voy es las quejas de las quejas de Frank Herbert vienen por la trilogía original, pero es que la fusilada es en las precuelas. Sí, o sea, si tenemos que establecer una fusilada, está ahí. O sea, veo más matices en las precuelas. O sea, veo más matices de Dune en las precuelas que en la trilogía original. Pero es que la queja de Frank Herbert es en la trilogía original. En las precuelas, pues por lo que sea, creo que ya no estaba vivo. No lo sé, o sea... Herbert creo que sí, que murió antes de las precuelas, porque en los 80 salió Dios Emperador, lo que las últimas novelas, la de Casa Capitular.
es del 80 y algo, ¿no? O del 90 y Sí, pocos. sí, pues nada. O sea, murió creo que antes, o a principios de los 90 o finales de los 80. George Lucas dijo, tengo a este pavo fuera de juego, voy a empezar ahora a fusilarle de verdad, ¿no? Y claro, Anakin y Paul, veo parecido. Palpatine y Palpatine, que es la figura de mentor realmente que tiene Anakin en la trilogía. Podríamos decir que Qui-Gon tal, pero bueno. Qui-Gon, es que incluso Qui-Gon se podría incluso entrelazar con Leto, ¿sabes? De la figura paterna, ¿qué tal? ¿Sabes? Hostia, es que estoy pensando. Porque estoy viendo un montón de puntos. Sí, pero también ahí, eso es la figura del mentor que la podemos encontrar en muchísimas cosas, realmente. Sí, claro, Sí. pero como que Leto y Qui-Gon pues mueren como en el mismo punto, ¿no? Sí, como... pero si te pones con la mirada maliciosa para intentar encontrar parecidos y acusar de plagio, sí, voy a sacar mucho más. pero digo sí, que sí. claramente vas a encontrar mucho más, que te doy la razón, o sea, que vas a encontrar mucho más en las precuelas, muchos más motivos que en lo otro. Claro, es que en las precuelas veo más, pero es que Frank Herbert se queje, la trilogía original es como colega, a ver, en plan, Sí. el desierto. O sea, en tu historia, Arrakis es el punto central y en Star Wars, Tatooine es como A ver, un lugar. que la película O sea, empieza estando vehiculada por 2 robots, o sea, ya si no encuentras un punto ahí de digresión más grande, de repente una plantea un universo sin robots y sin computación por la yihad butleriana y todo esto, y la otra empieza con R2 y C3PO pegándose charlas, ¿sabes? Claro. Una no ocurre ocurre en nuestra realidad, pero en una muy lejana. Y esto. Claro. Esto sí que es un poco parecido también, pero es como muy distinto porque sí que. O sea, quiero decir, en Dune en los libros te hablan de cosas de nuestra realidad. En plan, en Dune hay momentos en los que hablan en francés. O sea, porque no me acuerdo si eran los Harkonnen o los Atreides, pero como código interno o como lenguaje interno para que nadie les entendiera, hablaban un idioma arcaico que en ese momento es francés. Sí. Hay fricadas por un tubo que tienen que ver con nuestra realidad, como lo de considerar a Einstein una especie de mentat, ¿no? Primigenio y cosas así. Paul Atreides se compara con Hitler, cosas así. Sí, con Gengis Khan, o sea, está Gamanión. Y en Star Wars la única referencia que hay en nuestra realidad es al comienzo de las letras diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, dando a entender que esto ocurre en nuestra realidad pero en un sitio muy lejano. O sea, sí. está. O sea, no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido. Sí que es verdad que luego, a ver, es que si te pones a buscar, claro que encuentras de repente Luke y Leia, Leto y Ghanima como hijos de Paul y Anakin como siendo Paul, ¿no? En este caso, te puedes encontrar ahí como muchas cosas, pero luego ves el Sí, pero eso yo creo que puedes hacer esa comparación cuando tienes como en el escaparate la trilogía original y las precuelas juntas. Porque en la trilogía original tampoco creo que saques esa conclusión tan directa, digo, entre los personajes. A ver, sí que puedes pensarlo así, pero realmente luego ves la evolución de Paul y es que tampoco tiene nada que ver. Y para Ya. no sé si... Claro, sí, obviamente sí que estaba escrito bastante más allá de... ¿No? Hijos de Dune, ¿de cuándo era? Hijos de Dune sí que es... Un poco después de... Pero sería del 70 y algo, ¿no? Sí, déjame checarlo, creo pero sí. que no llega al 80, o si llega al 80 es por los pelos. Lo busco, a ver. Hijos de Dune... Hijos de Dune es en el... Es que, tío, Google me dice el de la miniserie de televisión, tío. Sí, que de los 2000, ¿no? Y la Wikipedia también, por favor, yo quiero el libro, un momento. A ver, Hijos de Dune. Libro. Aquí, gracias. El libro es del 76. Pues fíjate, o sea, antes de Star Wars. Y ahí, un año antes. Y ahí ya está determinado un destino para los dos personajes que difiere muchísimo del de Leia y de Luke. O sea, cuesta mucho encontrar similitudes por mucho que haya una estructura familiar parecida. Tiene dos hijos. Y Dios Emperador de Dune es en el 80 Dios y algo, Emperador ya, ¿no? es en el 81. Sí. Ya ves tú. Y luego Herejes de Dune en el 95. Claro. O sea, no quiero hacer spoiler porque como ahora 95. ha vuelto Dune y vamos a ver adaptaciones y tal, habrá gente que se esté leyendo los libros, no quiero tirar muchos spoilers de las secuelas. No, sí. Pero ya podemos decir, si alguien no se las ha leído, que el destino de los personajes no tiene nada que ver con el de Luke y con el de Leia, pero vale, vamos. no, perdón, he dicho 95, pero estaba viendo España, no. Herejes de Dune 84, Casa Capitular 85. Sí, vale. Pues eso. Que terminó prácticamente a la vez, 2 años de diferencia con el Retorno del Jedi.
Y si se hubiera querido fusilar cosas Lucas, pues teníais material a la mano por un tubo y no tiene nada que ver. Sí, totalmente. Es eso. Y es una de estas comparaciones que, bueno, yo, retomando un poco lo que habíamos comentado antes del tema de redes y demás, yo creo que es importante también esa cuestión que hemos hablado de que al final la gente se ha dejado también llevar un poco por como la película y tal, porque en la película a lo mejor sí encuentras más parecidos, pero en los libros realmente difiere muchísimo más la cosa. O sea, es que incluso en tono Dune y Star Wars no tienen nada que ver. O sea, Dune es oscurísima casi siempre, muy deprimente, y Star Wars es como Happy Flower. De hecho, joder, Star Wars justamente tiene ese efecto en Hollywood también por el espíritu que tiene, porque Hollywood estaba como metida en una época muy oscura de un montón... Bueno, en general Estados Unidos a nivel artístico. Está por ahí El Coloso en llamas, bueno, o sea, pelis que son pues de horribles cosas, películas bélicas con mensajes como muy... Al final era una generación que no hace tanto, digamos, es generación hija de los que habían luchado la Segunda Guerra Mundial, o sea, y vienen arrastrando guerras y tal, y pues obviamente eso se expresa también en el arte, y Star Wars fue como de repente un halo de luz en toda la oscuridad que había en Hollywood, ¿no? Y claro, uno de los choques que hizo Star Wars no solo fue por su historia, fue también por el tono que tenía, porque Star Wars es como ahora se suele llamar Hopecore, ¿no? En plan, que es como, en plan, el Hopecore, para el que no lo sepas, como cosas que estén alrededor de cosas con esperanza. O sea, es como elementos que el feeling que te dan es como esperanza, como quiero estar bien, como puedo seguir, en plan... Puede que ahora tenga un problema, pero puedo seguir luchando adelante y todo va a salir bien, ¿no? O sea, Star Wars es como muy Hopecore en ese sentido. Es como... Joder, en plan, termina súper feliz Star Wars, ¿no? En plan, han reventado una estación espacial de los malos. El prota consigue lo que quería. Los malos han sido vencidos. Y es como, bien, ahora podemos empezar la lucha y acabar con esto, tal. Es como súper tal, ¿no? Sí, es que, de hecho... bueno, esto es un movimiento cinematográfico que es el manierismo, ¿no? Que es lo que viene después en los 60 y demás, después de la época dorada del cine clásico de Hollywood, que sí que podía estar más relacionado, curiosamente, con lo que es Star Wars, en el sentido de que había muchas historias. A ver, también había historias oscuras, pero cuando llegó Hitchcock, cuando llegaron pues todos los barbas, en plan toda la generación esta de Hollywood que empezó a hacer... La generación de oro, sí. Claro, narrativa bastante más oscura, porque realmente, salvo por Lucas, estaba incluso Spielberg, que sí que se podía acercar un poquito más, empezó haciendo películas como Tiburón, que quieras que no, aunque fueran muy comerciales y muy accesibles, pues sí que estaban enmarcados en una cierta oscuridad, ¿no? Pero el manierismo y el postmanierismo y todo esto derivado, pues eso, de Hitchcock, del cine de Coppola, Apocalipsis Now y todas estas cosas, evidentemente tenía un cariz mucho más oscuro que lo que tiene Star Wars. Y lo que precisamente, que ahí puedo entender un poco a Herbert, porque Herbert de repente construye, ¿sabes? Poniéndose a lo básico, una narrativa inspirada en la ciencia ficción, en la space opera, etcétera, o eso, con una sensibilidad parecida a Star Wars, con linajes familiares, con tramas, que, ¿sabes? Con cierto parecido, y él la hace novelas y sí, es un boom, pero luego llega Lucas y vamos, revienta la industria, se convierte en el producto de entretenimiento más famoso del mundo, todo el mundo está con Star Wars, claro, pero es que precisamente si Star Wars tuvo tanto alcance, es porque era muy accesible, era totalmente familiar, te dejaba con buen rollo, salías bastante arriba de verlas, era como algo que en cierto modo estaba medido para que llegara mucha gente y tuviera un alcance brutal. Y es precisamente esa diferencia lo que aleja muchísimo a las dos sagas, por lo tanto también ahí hay una perspectiva que ahora la podemos ver y yo puedo entender, o sea, claramente si eres autor yo tampoco voy a juzgar ahora a Frank Herbert, más que nada porque primero no se puede defender y porque, bueno, el señor... a saber lo que hace siendo un escritor de éxito, ¿sabes? A saber lo que tienes en la cabeza. Yo tampoco sé lo que hay, pero desde luego le faltaba la perspectiva de entender que si precisamente George Lucas había llegado más lejos, no es porque fuera mejor, ni peor, ni nada, sino porque era más accesible. Sí, totalmente. O sea, al final Dune, pues... Es decir, yo no le pondría a mi hijo Dune, ¿sabes? O sea... Claro.
Concretamente yo Dune no le pondría a mi hijo, pero bueno. Sí, cuando tenga cierta edad sí, pero de primera no es lo mejor para introducir. No, claro, obviamente, ¿no? En plan... Sobre todo con lo cochinos que se ponen los libros pasado cierto punto, que también eso es otro tema. Sí, ciertamente. Pero bueno. Sí, o sea, hay una diferencia muy clara en las dos sagas. Y quiero también decir una cosa, que no está mal comparar las cosas, en plan... El análisis comparativo es algo que se hace en literatura, que podemos hacer en el cine y que es edificante y que nos ayuda a entender cosas. Y yo creo que lo que hemos hecho ahora es un ejercicio comparativo al final, ¿no? Es lo que estamos haciendo en todo este podcast. Y creo que nos lleva a entender cosas de ambas sagas y entender mejor su naturaleza y estudiar cuáles son sus similitudes y sus diferencias. Y nos lleva a conclusiones interesantes. Desde luego es una forma de aprender y entender la ficción brutal y una herramienta súper útil. La cuestión es cuando se hace simplemente con la intención de derrumbar una cosa, ¿sabes? Con la idea de no, es que esto ya no tiene ninguna validez porque simplemente sacó todo de aquí. Cuando si lo estudias ya minuciosamente y te pones a rastrear sus influencias, pues te das cuenta de que no. Yo solo voy a dar un mensaje, pero amigos, las empresas no son tus amigas, ¿eh? O sea, que defiendas a Warner o a Lucasfilm a capa y espada, o sea, no puedes basar tu personalidad en defender a una empresa, por favor. O sea, en plan... Que al final Star Wars y Dune son ambas cosas, son obras artísticas y a la vez son obras comerciales y producidas por una empresa, pues porque trabaja, o sea, pues porque están en bolsa y pues hay una cámara de accionistas y pues todo el rollo, ¿no? Que a lo que voy es que está muy bien que seamos fans de cosas y que tal, pero el fanatismo como desmedido y como de esta forma como que se enfoca de una forma como muy visceral, defendiendo a capa y espada, tal. Gente, o sea, Star Wars o Dune o la obra que sea, o sea, no luchéis por obras artísticas de esa forma, me refiero. Defended así a vuestra familia, a la gente que queréis, pero no a obras que os son ajenas. Es que lo podría incluso entender si tú lo has hecho, ¿sabes? De ponerte muy intensito si tú eres partícipe de esa obra artística, porque al final, cuando haces arte, estás poniendo una parte de ti ahí, ¿no? Pero, en este caso en concreto, gente, en plan, ir a Twitter y decir Star Wars ha muerto, ahora es el reinado de Dune, es como, bro. O sea, relajaos, por favor. O sea... Sí, en general, convertir una ficción, una saga o cualquier cosa ofrecida por el capitalismo para nosotros como un producto de consumo en tu lucha personal es mala idea. Es mala idea. Te lleva a unos vicios que además encima la gente la vas a asustar. O sea, no te van a entender. Y esto lo hablo en ambos sentidos. O sea, a mí me encanta Star Wars y me encanta Dune, me encantan las dos. Pero intento no convertirlos en mi cruzada, más que nada porque es que no quiero, yo no quiero asustar a nadie y tampoco quiero asustarme a mí mismo en lo que me pueda convertir si decido que esto es en lo que voy a basar todo. No, por favor. Mola disfrutarlas con pasión, meterte hasta el fondo con todos esos universos y estudiarlos y todo, pero mantener una distancia prudente a la hora de hablar de ciertas cosas. Creo que no lo has podido explicar de mejor manera. Y bueno, no sé si tú quieres comentar algo más, pero realmente... Yo estoy bastante satisfecho. Yo creo que hemos tocado todos los puntos. No sé si nos hemos dejado algo, pero en general yo creo que ha quedado claro a lo que veníamos a hablar, que tampoco era una cosa... De hecho, creo que no nos hemos metido en ningún momento y eso está muy bien. En qué obra es mejor ni nada, porque es que eso ni siquiera me parece interesante. Me parece interesante compararlas sin tener en cuenta ese factor. Es que es indiferente, me refiero... Es percepción personal ya. O sea, y entramos en un tema tan subjetivo que es que... O sea, podemos decir, ¿qué nos gusta más? Yo qué sé. O sea, a mí las películas de Dune me han gustado mucho y de hecho la segunda está en mi top de pelis favoritas. O sea, me gusta mucho Dune, pero... Por ejemplo, claro, yo puedo decir, a mí Dune me encanta, pero es que Star Wars, por ejemplo, en mí tiene un sentido a nivel emocional y personal que ninguna obra lo va a conseguir nunca. O sea... Porque Star Wars forma parte de mi infancia, ha formado parte de mi vida en momentos muy complicados que me han forjado como persona desde niño. Y cuando entramos en infancia y en temas así, hay cosas ahí que son intocables, ¿no? Y por ejemplo, el factor emocional que tiene Star Wars para mí, complicado es que llegue una obra y me consiga transmitir lo mismo, ¿no? Y claro, eso es mío, eso es personal, eso es algo único mío, es mi relación con la obra y es
igual de legítimo que la relación que tú puedas tener con la obra que sea a nivel emocional, ¿no? Pero eso. Bueno, sí, es verdad. Podemos tratar como último tema otras de las comparaciones que se han hecho. Tengo la voz rota ya. Y llevamos una... O sea, Ari haciendo unas 4 horas de podcast. La voz, ¡buah! Increíble. Haciendo 1 hora, estoy roto, me muero. No, a ver, tengo alergia porque estamos en una época en la que para la gente con alergia no es nada buena. Y llevo 1 semana y pico tosiendo, echando mocos, respirando fatal. Y tengo la voz hecha un desastre. Que si tenemos alergia, primavera y verano no son buenos momentos para nosotros, Javi, tío? O sea, no... Sí, a mí es sobre todo la transición, ¿eh? Cuando entra el tiempo de primavera, de repente ya es época de flemas. Y luego cuando ya me voy acostumbrando, pues ya se calma. Pero ahora me estoy calmando un poquito. Pero yo ayer, por ejemplo, dormí como 13 horas. Porque claro, yo me tomo una pastilla para la alergia que la tengo aquí, es Polaramine. ¿Y qué pasa? Tiene un efecto somnífero de la hostia. Yo ayer dormí, o sea, claro, te la tomas y el resto del día estás como, en plan, dando tumbos para caer a la cama, ¿no? Y los días que tengo mucha alergia es como, en plan, sé que me tengo que tomar la pastilla y sé que el hecho de tomarme la pastilla me va a anular como persona, pero es que prefiero estar anulado y teniendo sueño que estar todo el rato sin poder respirar, es que es horrible, o sea. A ver, si tienes que tomar el Polaramine, tienes peor alergia que yo, porque a mí me dijeron que no era necesario. A mí me entra un poco el tema, pero ya está. Mi caso, a niveles muy exagerados, me puede mandar al hospital. Claro, o sea, yo a ese nivel no llego. También te digo, un caso muy exagerado, ¿no? Pero, yo qué sé, si me pones el culo de un gato en la nariz, pues a lo mejor me tengo que ir al hospital, ¿sabes? Porque los gatos son lo que más con diferencia me da alergia. Con más diferencia. Aunque también eran los perros y vivo con 2. O sea que todos acostumbrados. A mí me entraba un poquito con los gatos, pero desde que tengo las primeras semanas fueron horribles y luego me fui acostumbrando. Ya, bueno, eso. Último la comparación. Tema. Sí. Lo de Juego de Tronos, lo de Canción de Hielo y Fuego con Dune, porque también ha sido objeto de críticas, de que ha habido fusilamiento. ¿Verdad, Javi? Hay bastantes cosas en común. Si nos ponemos a estudiar el primer libro de Dune y compararlo con el primero de Canción de Hielo y Fuego, con Juego de Tronos. Pero ahí yo creo que también es bastante difícil de defender que haya una influencia directa. Primero porque en este caso es curioso, y eso igual sí que... O sea, creo que influencia directa sí que hay. Lo que no creo es que haya un fusilamiento. Quiero decir... Leto y Ned Stark pueden compararse, a pesar de que Leto no es protagonista de Dune y Ned sí. Todo el tema lo hemos hablado antes fuera de micro, ¿no? De cómo Paul Atreides y Jessica tienen cierto... Bueno, al revés, pero cómo Jessica y Paul tienen cierto parecido a Robb Stark y... ¿Cómo se llama? Catelyn Tully. En el sentido de que, bueno, muere Leto, muere Ned Stark y pues Robb y Paul son los nuevos encargados, son los nuevos representantes de su respectivo clan. Los dos van a la guerra para vengar a su padre. Los dos son aconsejados y digamos, y guiados por sus madres. O sea, hay ciertos parecidos, ¿no? Pero es lo que yo comentaba con Javi, que más allá del tema de clanes y todo el rollo... Tampoco, y esto de digamos de Robb y tal, los Stark con los Atreides, más allá de eso realmente no veo muchos más paralelismos. O sea, las fuentes de George Martin como autor van más al terror. O sea, Martin como escritor empieza escribiendo terror, y de hecho Martin siempre ha dicho que bueno, que él se siente muy cómodo haciendo terror y tal. Es cierto que su obra magna y por la cual se ha recordado es obviamente Canción de Hielo y Fuego, y al final también ha escrito muy buena fantasía, no solo por canción, sino por obras como, yo que sé, los cuentos de Dan Kieg, por poner un ejemplo, que son también increíbles. Y también ha escrito ciencia ficción. Sí, es cierto. Y bueno, él ha estado trabajando en Hollywood muchos años. De hecho, Canción de Hielo y Fuego la empieza a escribir porque estaba cansado de Hollywood, porque él estaba como guionista en Hollywood y él era muy cabezón porque todo el mundo, o sea, en Hollywood todo el mundo le decía, George, no puedes hacer esto, George, no hagas esto porque esto el presupuesto tal. Se cansó y dijo,
voy a escribir unos libros y voy a hacerlo todo, o sea, voy a estructurarlo todo como lo más grandilocuente que pueda, porque sé que nunca nadie va a adaptar mis obras. Vaya qué casualidad que sus obras son adaptadas y pues historia de la televisión, ¿no? La cuestión es que las fuentes de George van más en temas históricos, porque George Martin es un gran fan de la historia y demás, y pues es que es eso, los Lannisters y los Lancaster. O sea, es que la fusilada está ahí de verdad. O sea pero luego, no más que eso, en Juego de Tronos hay mucho Shakespeare. Mucho Shakespeare. Hay mucho Shakespeare. En Canción de Hielo y Fuego. Quiero decir, hay un montón de fuentes y yo diría que Dune, algún tipo de influencia puede que haya tenido. George Martin, la verdad es que no soy experto en Martin, pero nunca he oído una declaración respecto a Martin hablando de Frank Herbert, la verdad. Puede que haya alguna, porque Martin tiene su propio blog, el Notablog, y ahí habla de 1000 cosas. Y luego también da muchas entrevistas, aunque no últimamente. Pero la cuestión es que seguro que ha hablado en algún momento, yo no lo he cazado. Pero vaya, que si es una influencia será mínima, porque es que ya no solo hablando de la saga en general, es que la propia Juego de Tronos, más allá de a lo mejor la trama de Ned y de Robb Stark y tal, yo qué sé, Jon, no sé. O sea, es lo que hablaba con Javi. Puede que haya ciertos elementos como que el primer libro de Dune y el primero de Juego de Tronos en gran parte de la trama sea un coming of age en Canción de Hielo y Fuego, en algunos personajes, obviamente, porque un coming of age en Ned Stark pues no hay por razones obvias, pero me refiero, yo creo que se queda en algo más anecdótico que en algo real. O sea, George bebe de un montón de cosas y él siempre ha dicho que irónicamente, en fantasía, una de sus grandes inspiraciones es El Señor de los Anillos. Y diréis, ¿qué tienen que ver El Señor de los Anillos y Canción de Hielo y Fuego? Pues mucho y a la vez nada. Y es eso. O sea, pero tiene inspiraciones en 1000 tipos de obras, no solo en El Señor de los Anillos. O sea, pero es eso. Hablar de inspiración en Canción de Hielo y Fuego, ahí encima hay tanto material y tantas cosas, porque una peli, pues bueno, dura 2 orillas, ¿no? Una cosa así, pero es que Canción de Hielo y Fuego son horas y horas y horas y horas de escritura, ¿no? Así que, en ese sentido, es como incluso más complejo todavía. O sea, el como en querer sonsacar todas las fuentes, el querer hacer como ingeniería inversa y ver cuál es la fuente de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Yo ahí he buscado un poquito a propósito para ver si había hablado Martin en algún momento de Dune y no he visto ninguna declaración, cosa que me extraña un poco, en plan de... Porque sí que hay similitudes que se han señalado por activa y por pasiva por un montón de gente entre las novelas que se pueden ver, de nuevo, nada que ver con un plagio, creo yo. Pero sí que hay se podría decir que hay una inspiración o que parece que la hay. Pero sí que es cierto que si que te pones a buscar más allá y lo que buscas ya no es a George Martin hablando de la influencia de Dune, sino de sus influencias en general, te das cuenta de que es un autor en cierto modo parecido a Herbert en cómo habla de sus influencias. Y con esto me quiero referir a que habla más de referentes históricos, como has dicho, igual que Herbert habla pues eso de Lawrence de Arabia y todo este tema, él habla de la Guerra de las Rosas y estas cosas. Y es como que eso es lo que está aplicando para generar sus estructuras narrativas. No te digo ya las estéticas, que ahí sí que claramente podemos ver bastantes cosas de Tolkien, ¿no? Que Tolkien lo recoge mucho en el sentido de, pues meto elementos de fantasía que vienen de esa tradición, pero les da un significado casi opuesto, se podría decir, ¿no? En plan, los personajes tienen sentidos completamente distintos y sus motivaciones, incluso el sentido de la obra es muy distinto. Pero sí que es verdad que en los sucesos, en lo que ocurre propiamente en la ficción, los dos se parecen en que cogen cosas de la realidad. Que eso es algo que a lo mejor, aunque también está en Lucas y sí que normalmente está en todos los autores, evidentemente toda ficción está sentada en la realidad, porque entonces, o sea, si vamos a la última referencia, ¿cuál es? O sea, por lo que has vivido y lo que ves y lo que observas y lo que te interesa. Pero sí que es verdad que los dos son muy vocales con situar unas referencias concretas y no, por ejemplo, Lucas, que cuando habla de una referencia directa
máxima es Campbell, ¿no? O Kurosawa, que sí que de repente son o ficciones o análisis de tradiciones literarias y sobre la ficción. Y yo creo que también ese parecido está ahí por cómo trabajan, simplemente. Creo que son dos autores que tienen, además, coinciden un poco en la época en la que empezaron a hacer... Bueno, Martin sí que empezó en los 70-80 a escribir. Y aunque, bueno, Herbert por desgracia duró menos, sí que se puede entender que a lo mejor sus influencias estaban relacionadas también, porque sí que a Martin me suena que habló de que le gustaba cierto tipo de ciencia ficción en plan Planeta Prohibido, ciencia ficción más dura. Así que, no sé, por ahí podías recoger algo, pero claro, de eso lo que se ve de eso en Juego de Tronos y en Canción de Hielo y Fuego, pues es difícil de ver. No sé, yo creo que son dos obras muy distintas y que aunque pueda haber una influencia clara, te paras a ver las diferencias que tienen, porque por ejemplo, yo qué sé, si pones a lo que has dicho del Coming of Age, coges a Ned Stark y lo tomas como el Paul Atreides o el Leto Atreides de la historia, lo es, pero realmente Leto Atreides nunca ha sido el protagonista de Dune, así que se parecen, pero ¿cuánto? ¿Sabes? ¿Qué pesa más? ¿Que se parezca a un personaje de Dune o que no sea el protagonista cuando en este sí que es el protagonista de la primera novela? Al final es como nos está vehiculando, nos está llevando y desde un punto de vista que no tiene nada que ver con el que nos quieren contar en Dune. Y entonces yo creo que eso, al final las diferencias pesan más. Sí, totalmente. Pues yo creo que con esto ya podemos dar por terminado el podcast. Así que, Javi, ¿quieres dar algún comentario final? Nada, yo creo que nos hemos explicado largo y tendido sobre esto. El tema, yo pensaba que iba a ser bastante más largo, pero creo que ha dado de sí todo, hemos sido bastante concretos, como al final es un poco una reflexión sobre una cosa concreta y no algo tan diluido como por ejemplo el pasado de los duelos. Yo creo que ha sido bastante completo. Yo por mi parte creo que hemos sacado bastante bien la cuestión, de que creo que al final pues lo que hay que tener en claro es que, bueno, pues que hemos rechazado estas críticas que a lo mejor están más, digamos, ligadas a fanatismo que cosas así. Y lo que hemos hecho pues justamente es, como bien ha dicho Javi, es hacer una comparación, yo creo que más o menos interesante, de las similitudes que hay entre la saga, las posibles influencias, y pues hablar al final de las obras como tal. O sea, yo creo que es más o menos lo que está claro. Sí, yo creo que es mucho más constructivo tirar por ahí que intentar hacer una comparación con unas intenciones un poco más de dejar una saga por encima de la otra. Con esto y nada más, Javi, yo me despido. La verdad, como siempre, segundo podcast. Pero un placer estar aquí contigo. Igualmente. Y pues nada, nos veremos la semana que viene con más cositas. Estad atentos a las redes sociales, tanto del podcast Transmisión Fulcrum en Twitter, como también las cuentas de Gookie News, porque recordad que Transmisión Fulcrum es un podcast de Gookie News, un proyecto multimedia dedicado a analizar, informar y comentar lo nuevo y no tan nuevo de Star Wars. Yo por mi parte soy Sizari, hago contenido de Star Wars y de cine y demás, tendréis mis redes en la descripción. Y Javi, tú eres Javi y tienes tu cuenta de Twitter y estás en este podcast. Sí, me podéis seguir por ahí, me podéis leer en las redes de Wookiee News también, me podéis ver en algunos directos y bueno, estamos en contacto. Pues nada, un saludo muy grande y nada, hasta la próxima. Chao. Chao, chao. It's up to all of you now. And remember, the Force will be with you, always.